El capitán Bestar apoyó la mano contra el frío metal del puente de observación de su nave. Sus ojos amarillos se clavaron en el espacio vacío que se extendía ante él. La misión de patrullaje había sido rutinaria hasta ese momento. 3 semanas revisando los sistemas del borde exterior en busca de piratas o contrabandistas. Nunca pasaba nada emocionante por aquí. Capitán, llamó su oficial de comunicaciones. Su voz tenía un tono extraño. Estoy recibiendo algo en los sensores de largo alcance. Bexar giró su cabeza de reptil hacia el puente. ¿Qué clase de algo? No estoy segura, señor. Es grande. Realmente grande. El capitán caminó rápidamente hacia su silla de mando. A su alrededor, su tripulación de diversas especies alienígenas trabajaba en sus puestos. La nave de patrulla del Consejo Galáctico, la Corriente Rápida, era pequeña pero veloz. Llevaba representantes de 6 especies diferentes, todos trabajando juntos para mantener la paz en este tranquilo sector. Ponlo en la pantalla, ordenó Bexar. La pantalla principal cobró vida con un parpadeo. Al principio, no había más que estrellas. Entonces, el operador de sensores, un Celani de piel azul llamado Corvás, señaló un punto oscuro. Ahí, señor. La computadora dice que es artificial. Aumenta la imagen. La imagen se hizo más grande. Lo que apareció era imposible. Una nave tan masiva que bloqueaba las estrellas detrás de ella. El casco se extendía más allá de los bordes de la pantalla. Superficies de metal oscuro cubiertas de extraños patrones y luces. Torres y estructuras sobresalían del cuerpo principal como una ciudad flotante. Por el vacío, susurró el ingeniero Holmes, una criatura baja y peluda de los mundos mineros. ¿Qué es esa cosa? Bexar sintió que se le secaba la boca. En sus 20 años en el Consejo Galáctico, había visto naves de todas las especies conocidas. Cruceros de batalla centaurianos masivos, elegantes naves científicas aeteranas, incluso la legendaria clase Titán, naves que protegían los mundos del núcleo. Aquella cosa hacía que todas parecieran juguetes. Estimación de tamaño, logró decir. Corvás trabajó en su consola durante varios minutos. Su rostro azul se puso pálido. Capitán, la computadora sigue dándome mensajes de error. Si tuviera que adivinar, 40 kilómetros de largo, quizás más. El silencio se apoderó del puente. 40 kilómetros. La nave más grande conocida en la galaxia era el buque insignia centauriano, con 8 kilómetros. Este monstruo era 5 veces más grande. Señor, dijo suavemente la oficial de comunicaciones. Se está moviendo. Observaron cómo la gigantesca nave giraba lentamente. A medida que se movía, pudieron ver más detalles. Enormes baterías de cañones alineadas a sus lados, bahías de lanzamiento lo suficientemente grandes como para albergar flotas enteras. Lo que parecían instalaciones industriales construidas en el casco y luces. Miles de luces que indicaban una nave que estaba muy viva. Nave desconocida, dijo Bexar a través de su sistema de comunicación. Aquí el capitán Bexar de la nave del Consejo Galáctico Corriente Rápida. Por favor, identifíquese. Esperaron. Pasaron largos minutos sin respuesta. Entonces, su sistema de comunicación crepitó y cobró vida. Aquí la nave humana Leviatán. Venimos en son de paz y buscamos contactar con la civilización galáctica. La voz era tranquila y agradable. Pero la palabra humana envió un escalofrío por el puente. Los humanos eran nuevos en la galaxia. La mayoría de las especies habían oído rumores. Una raza joven de un pequeño mundo llamado Tierra. Solo recientemente habían desarrollado el viaje más rápido que la luz. Nadie esperaba que tuvieran naves como esta. ¿Dijo humano? Susurró Holmes. Bexar asintió lentamente. Recibido, Leviatán. Le damos la bienvenida a este sector. ¿Podríamos concertar una reunión? Por supuesto. Estaríamos honrados de reunirnos con representantes del Consejo Galáctico. El capitán miró a su alrededor en el puente. Su tripulación le devolvió la mirada con los ojos muy abiertos. El primer contacto con una nueva especie siempre era importante, pero esto se sentía diferente. Esto se sentía peligroso.
Estamos preparados para recibir a un grupo diplomático a bordo de nuestra nave, ofreció Bexar. Gracias, capitán Bexar. Sin embargo, quizás sería mejor si nos visitaran ustedes. Nuestra nave cuenta con instalaciones adecuadas para invitados. Corvás se inclinó para susurrar al oído del capitán. Señor, su nave podría albergar 1000 naves de nuestro tamaño. ¿Y si es una trampa? Bexar lo consideró, pero la curiosidad venció a la precaución. Muy bien. Enviaremos una lanzadera. Excelente. Transmitiendo coordenadas de nuestra bahía diplomática. Cuando las coordenadas aparecieron en su pantalla, Holmes soltó un silbido. Miren el tamaño de esa bahía. Es más grande que la mayoría de las estaciones espaciales. 20 minutos después, Bexar se encontraba en una lanzadera con sus oficiales de mayor rango. Se acercaron lentamente a la nave humana. Cuanto más se acercaban, más imposible parecía. El casco se extendía en todas direcciones como un planeta de metal. Torretas de cañones del tamaño de edificios seguían su movimiento, pero las armas no parecían amenazantes, sino más bien como guardias vigilando un hogar. Entrando en la bahía diplomática ahora, anunció su piloto. Las puertas de la bahía se abrieron para revelar un espacio que podría haber albergado una pequeña ciudad. Su lanzadera aterrizó en una plataforma marcada con luces. Al salir, Bexar vio docenas de otras plataformas de aterrizaje, ahora vacías, pero claramente diseñadas para muchos visitantes. Un grupo de humanos los esperaba. Se parecían a varias especies conocidas, pero con sutiles diferencias. Piel más lisa, diferente estructura ósea y unos ojos que parecían verlo todo. El líder dio un paso adelante. Capitán Bestar, bienvenido a bordo del Leviatán. Soy la almirante Chen, oficial al mando de esta nave. La humana era más pequeña de lo que Bexar esperaba, de estatura media, cabello gris y vestida con un uniforme sencillo. Nada en ella sugería que comandara una nave que podría destruir planetas. Almirante Chen, respondió Bexar. Vaya nave que tienen aquí. Chen sonrió. Gracias. Nos ha servido bien en nuestro viaje desde la Tierra. ¿Les gustaría un recorrido? Mientras caminaban por los pasillos, Bexar intentaba comprender lo que estaba viendo. Los corredores eran lo suficientemente anchos para vehículos. Las paredes estaban revestidas de pantallas que mostraban el estado de la nave, las rotaciones de la tripulación y lo que parecían ser horarios de producción. Todo estaba limpio, era eficiente e imposiblemente vasto. ¿Cuánta tripulación llevan?, preguntó Corvás. Actualmente, unos 2 millones, respondió Chen con naturalidad. Aunque podemos albergar hasta 5 millones si es necesario. Holmes tropezó. ¿5 millones? El Leviatán está diseñado para viajes largos, explicó Chen. Necesitamos ser autosuficientes durante décadas o siglos. Eso requiere una gran población para mantener todos los sistemas. Entraron en lo que Chen llamó el puente de observación. Ventanas se extendían desde el suelo hasta el techo, mostrando la inmensa mole de la nave extendiéndose en ambas direcciones. A lo lejos, podían ver otras naves, más pequeñas que el Leviatán, pero aún así masivas para los estándares galácticos. Tienen una flota, observó Bexar. Una pequeña, 7 naves en total. Salimos de la Tierra como un grupo de exploración. Chen señaló las otras naves. El Vigimes se encarga de la industria pesada. El Titán se centra en la investigación. Las otras tienen sus especialidades. Exploración. La voz de Corvás se quebró. Estas son naves de exploración. Chen asintió. Sabíamos que el espacio podía ser peligroso. La historia de la Tierra nos enseñó a prepararnos para lo peor. Es mejor tener una capacidad que no necesitas que necesitar una capacidad que no tienes. A continuación, visitaron las bahías de hidroponía. Vastas cámaras llenas de plantas en crecimiento. El aire olía a tierra y a vida. Granjeros cuidaban cultivos que alimentarían a millones. Más allá, vieron centros de manufactura donde las materias primas se convertían en productos terminados, astilleros donde se construían y reparaban naves más pequeñas. Esto es una civilización móvil, se dio cuenta Bexar. En cierto modo, sí, asintió Chen.
Los humanos aprendimos pronto que la supervivencia requiere planes de respaldo. Si algo le sucediera a la Tierra, estas naves podrían preservar nuestra especie y cultura. En el centro de mando, conocieron a más humanos, científicos, ingenieros, oficiales militares y civiles, todos trabajando juntos con una eficiencia silenciosa. La pantalla principal mostraba mapas estelares que cubrían miles de años luz. Rutas comerciales, ubicaciones de recursos y posibles sitios de colonización estaban marcados en detalle. Han estado ocupados, señaló Holmes. Hemos sido exhaustivos, corrigió Chen. Antes de hacer contacto, queríamos entender el espacio local, saber quién vivía aquí, qué necesitaban y cómo podríamos encajar. Un humano más joven se acercó con una tableta de datos. Almirante, los equipos de sondeo han terminado de mapear los campos de asteroides en los sistemas 7 a 12, ricos en metales raros. Las naves mineras podrían extraer material suficiente para construir otras 3 naves de clase Leviatán. Chen agradeció al oficial y se volvió hacia sus invitados. Como pueden ver, pensamos en términos de planificación a largo plazo. Más tarde, en la oficina de Chen, Bexar hizo la pregunta que le había estado molestando. Almirante, ¿por qué construir naves tan grandes? Seguramente, naves más pequeñas serían más prácticas. Chen sirvió bebidas para todos, un estimulante suave que los humanos llamaban café. Capitán, permítame contarle sobre la historia de la Tierra. Nos enfrentamos a edades de hielo, impactos de asteroides, supervolcanes y docenas de eventos cercanos a la extinción. Cada vez sobrevivimos porque algunos humanos se prepararon para el peor de los casos. Se dirigió a una pantalla en la pared que mostraba imágenes de la Tierra, hermosa pero marcada por antiguas catástrofes. Cuando llegamos al espacio, aplicamos el mismo pensamiento. ¿Qué pasaría si nuestro Sol muriera? ¿Y si los alienígenas fueran hostiles? ¿Y si nos encontráramos con amenazas que no podíamos imaginar? La respuesta siempre fue la misma. Construir más grande, planificar mejor, prepararse para cualquier cosa. Pero seguramente el Consejo Galáctico mantiene la paz, protestó Corvás. Estoy segura de que hacen un excelente trabajo, respondió Chen. Pero los humanos hemos aprendido que la paz se mantiene con la fuerza. Estas naves aseguran que podamos defendernos y ayudar a otros que lo necesiten. A medida que la reunión continuaba, Bexar comenzó a entender algo preocupante. Para los humanos, el Leviatán no era un arma de guerra. Era una herramienta de supervivencia. Lo habían construido no para conquistar, sino para perdurar. Sin embargo, el resultado era el mismo. Una nave que podría desafiar a las flotas combinadas de la galaxia. ¿Cuáles son sus intenciones en esta región?, preguntó Bexar. La idea que la humanidad tenía de una nave de exploración podría conquistar sistemas solares. Fuera de su ventana, el Leviatán flotaba en el espacio como una luna de metal. Las luces parpadeaban en su superficie mientras millones de humanos seguían con sus vidas diarias, construyendo, planificando, preparándose para lo que el universo pudiera lanzarles. Bexar se dio cuenta de que el primer contacto acababa de cambiarlo todo. La galaxia había conocido a una especie que no solo se unía a la civilización galáctica. Venían listos para protegerla, mejorarla o reconstruirla desde cero si fuera necesario. El capitán se estremeció y volvió a su informe. De alguna manera, tenía que explicarle al Consejo que los monstruos de la humanidad eran en realidad sus protectores, quisiera la galaxia protección o no. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se convocó a las pocas horas del informe inicial del capitán Bexar. Representantes de 47 especies se reunieron en la gran cámara de Nexus Prime. El aire vibraba con energía nerviosa y conversaciones traducidas en docenas de idiomas. La portavoz del Consejo, Tra, estaba en el podio central. Su figura alta y elegante imponía respeto mientras su cabello plateado captaba las luces de la cámara. Estamos aquí para discutir la situación del contacto humano. Capitán Bexar, por favor, presente sus hallazgos. Bexar se levantó de su asiento en el estrado de los testigos. Habían pasado 3 días desde su encuentro con el Leviatán, y todavía se sentía conmocionado. Honorable Consejo.
Los humanos poseen tecnología y capacidades que superan nuestra comprensión actual. Especificaciones, capitán, exigió el general Korvac, el representante militar centoriano. Su piel escamosa brillaba bajo las luces mientras se inclinaba hacia adelante. ¿Qué tan grande es esa nave exactamente? 42 kilómetros de largo, 16 de ancho y 12 de alto. Masa aproximada. Bexar hizo una pausa, revisando sus notas de nuevo. De 8.000 millones de toneladas. Exclamaciones de asombro resonaron en la cámara. La consejera Jade, en representación de la antigua raza etérea, habló con una voz como campanas de viento. Imposible. Ninguna especie construye naves tan grandes. Solo los requisitos de recursos. Eso es lo que pensábamos, respondió Bexar. Pero hay más. Tienen 7 naves. La más pequeña sigue siendo más grande que nuestro acorazado más grande. La cámara estalló en un murmullo preocupado. Trapidió orden. Capitán, mencionó que afirmaban ser exploradores. Sí, portavoz. La almirante Chen fue muy clara sobre sus intenciones pacíficas, pero Bexar dudó. Su idea de equipo de exploración podría arrasar civilizaciones. La doctora Elana Bass, la xenobióloga humana que había estado estudiando a los recién llegados, se puso de pie. Era la única humana en Nexus Prime en ese momento, habiendo llegado meses antes por otros canales. Si me permite, portavoz, he estado analizando los datos que proporcionó el capitán Bexar. Los humanos no mienten sobre su intención pacífica. Explíquese, ordenó Tra. La psicología humana está impulsada por la preparación y la planificación para el peor de los casos. Lo que ellos llaman naves de exploración son en realidad colonias móviles diseñadas para sobrevivir a cualquier cosa que el universo les arroje. No son armas de conquista. Son arcas de supervivencia. El general Korvac resopló. Semántica. Una nave de ese tamaño es una amenaza estratégica, sin importar la intención. General, continuó la doctora Bass, he estado en contacto con la Tierra durante 6 meses. Tienen más de 300 naves de varios tamaños. Las 7 que encontró el capitán Bexar son solo un grupo de exploración. El silencio que siguió fue ensordecedor. La compostura normalmente tranquila de la consejera Jade se resquebrajó. 300 naves, cada una del tamaño de lunas pequeñas. No todas tan grandes, aclaró la doctora Bass. Pero sí, los humanos construyen a lo grande. Sus naves interestelares más pequeñas siguen siendo masivas para nuestros estándares. Tra convocó a un receso. Durante la pausa, los delegados se apiñaron en grupos preocupados. Las matemáticas eran aterradoras. Si los humanos tenían cientos de naves como el Leviatán, poseían más poder militar que el resto de la galaxia combinado. Cuando se reanudó la sesión, la propia almirante Chen apareció a través de un enlace holográfico desde el Leviatán. Su presencia tranquila llenó la cámara mientras miraba a los representantes reunidos. Honorable Consejo, comenzó. Entiendo que nuestras naves han causado preocupación. Permítanme explicar por qué construimos como lo hacemos. Tra asintió. Almirante, el Consejo agradecería una aclaración sobre las capacidades e intenciones de su flota. Chen sonrió cortésmente. Por supuesto, pero primero, permítanme hacer una pregunta. ¿Cómo maneja la civilización galáctica las amenazas de nivel de extinción? Amenazas de nivel de extinción. El general Korvac se inclinó hacia adelante. Mantenemos la paz a través de la diplomacia y acciones militares limitadas cuando es necesario. Me refiero a amenazas cósmicas, aclaró Chen. Estallidos de rayos gamma, agujeros negros errantes, erupciones solares, impactos de asteroides. ¿Cómo protegen poblaciones enteras de desastres naturales a escala galáctica? Los representantes del Consejo se miraron unos a otros con incertidumbre. Tales amenazas se consideraban actos del destino, demasiado masivas para que cualquier civilización las abordara. Reubicamos poblaciones cuando es posible, admitió Tra. Pero las amenazas verdaderamente masivas están más allá de nuestras capacidades. Ahí es donde los humanos piensan diferente, explicó Chen. En la Tierra, nos enfrentamos a eventos de extinción regulares.
Edades de hielo que duraron millones de años. Impactos de asteroides que mataron a la mayor parte de la vida en el planeta. Supervolcanes que bloquearon el Sol. Aprendimos que la supervivencia requiere preparación para lo imposible. Hizo un gesto y pantallas holográficas mostraron imágenes de proyectos de ingeniería masivos, naves en construcción en astilleros orbitales, complejos industriales que se extendían por lunas enteras. Cada nave humana está diseñada con un objetivo: asegurar que la especie sobreviva sin importar lo que suceda. Las naves de clase Leviatán pueden mantener a millones de personas durante siglos. Llevan el conocimiento, la cultura y la diversidad genética necesarios para reiniciar la civilización. Pero las armas, insistió la consejera Jade. El capitán Bexar describió armamentos devastadores. El espacio es peligroso, respondió Chen con naturalidad. Piratas, alienígenas hostiles, fenómenos cósmicos. Nuestras naves necesitan proteger a sus poblaciones. Cada sistema defensivo que vieron tiene un propósito civil. La doctora Bass mostró datos técnicos. El Consejo debería entender la filosofía de ingeniería humana. No construyen naves de un solo propósito. Cada componente cumple múltiples funciones. Chen asintió. Nuestros cañones principales pueden destruir asteroides que amenazan colonias. Los generadores de escudos protegen contra tormentas de radiación. Las bahías de fabricación producen de todo, desde suministros médicos hasta refugios de emergencia. Construimos para sobrevivir, no para conquistar. Sin embargo, el resultado son naves que podrían conquistar la galaxia, señaló el general Korvac. Podrían, sí, asintió Chen, pero no lo harán. La conquista es ineficiente. Preferimos el comercio, la cooperación y la defensa mutua. Durante las siguientes horas, Chen respondió a cientos de preguntas. Explicó la historia, la filosofía y la ingeniería humanas. La imagen que surgió fue a la vez tranquilizadora y aterradora. Los humanos parecían verdaderamente pacíficos, pero su idea de precauciones razonables los convertiría en la potencia militar dominante en la galaxia. ¿Qué quiere la humanidad de la comunidad galáctica?, preguntó la almirante Tra. Asociación, respondió Chen de inmediato. Tenemos mucho que ofrecer. Nuestras naves pueden proteger rutas comerciales, ayudar en desastres y desarrollar nuevos mundos. A cambio, nos gustaría tener acceso a los mercados, el conocimiento y la amistad galácticos. ¿Y si el Consejo se niega? La expresión de Chen no cambió. Entonces seguiremos nuestro camino. La galaxia es grande. Podemos encontrar sistemas deshabitados para desarrollar, pero preferiríamos trabajar juntos. La amenaza implícita era clara sin ser declarada. Los humanos no necesitaban el permiso del Consejo para estar aquí. Ofrecían cooperación, no la pedían. El consejero Cepr del gremio de comerciantes levantó un tentáculo. Almirante, menciona ofrecer protección. ¿De qué? De cualquier cosa que pueda amenazar a la civilización galáctica, respondió Chen. Piratas, alienígenas hostiles, desastres naturales. Los humanos somos buenos resolviendo problemas. Pero tenemos nuestras propias fuerzas de defensa, protestó el general Korvac. Chen mostró cartas estelares con la actividad pirata reciente, ataques a rutas comerciales y regiones inexploradas con amenazas potenciales. Sus fuerzas hacen un excelente trabajo dentro del espacio conocido. Pero, ¿qué hay de las regiones desconocidas? ¿Qué hay de las amenazas que aún no han encontrado? Resaltó áreas más allá de las fronteras galácticas actuales. Nuestros exploradores de largo alcance han detectado actividades preocupantes en varios sectores. Antiguos sistemas automatizados aún en funcionamiento. Signos de expansión agresiva por parte de especies desconocidas. Fenómenos cósmicos que podrían amenazar sistemas estelares enteros. Los representantes del Consejo estudiaron los datos con creciente alarma. Aparentemente, los sensores humanos llegaban mucho más lejos que cualquier cosa que ellos poseían. Han descubierto amenazas que no conocemos, dijo Tra. Amenazas potenciales, corrigió Chen. Nada inmediato, pero los humanos planifican con antelación. Ya estamos desarrollando contramedidas para problemas que podrían surgir en décadas o siglos.
La doctora Bass añadió su análisis. Este es un comportamiento humano típico. Identifican cada posible amenaza y preparan soluciones por adelantado. Lo que a nosotros nos parece paranoia, para ellos es solo una buena planificación. Almirante, preguntó la consejera Jit, ¿cuántos humanos hay? Chen consultó sus datos. En la Tierra, unos 12.000 millones. En el espacio, otros 8.000 millones repartidos en nuestras diversas flotas y colonias. Estamos creciendo rápidamente. 20.000 millones de humanos, la mayoría viviendo en naves que podrían desafiar a las flotas galácticas. Las cifras eran asombrosas. ¿Y su nivel tecnológico? Preguntó el general Korvac. Todavía estamos aprendiendo, respondió Chen modestamente. La ciencia de la Tierra se centró en la supervivencia y la ingeniería. Somos excelentes construyendo cosas que funcionan en condiciones extremas, pero nos encantaría aprender del conocimiento galáctico en otros campos. El interrogatorio continuó durante horas. Chen respondió a todo con paciencia, proporcionando datos y especificaciones técnicas cuando se le solicitaba. La imagen de la humanidad que surgió fue la de una especie que trataba los desafíos a nivel galáctico como problemas de ingeniería cotidianos. Finalmente, la almirante Tra preguntó, ¿qué consideraría un acuerdo justo entre la humanidad y el Consejo? Simple cooperación, respondió Chen. Compartiremos nuestra tecnología y capacidades. Ustedes compartirán su conocimiento y mercados. Cuando surjan amenazas, trabajaremos juntos para resolverlas. ¿Y si no estamos de acuerdo en cómo manejar una amenaza? Entonces lo discutiremos como gente civilizada, dijo Chen. Pero en última instancia, los humanos haremos lo que creamos necesario para protegernos a nosotros mismos y a nuestros amigos. Después de que Chen se desconectara, la cámara del Consejo bullía de debate. Los humanos se ofrecían a convertirse en los protectores de la galaxia, pero la protección implicaba control. ¿Cómo le dices que no a alguien que te ofrece ayuda cuando tiene el poder de ayudarse a sí mismo a conseguir lo que quiera? No están pidiendo permiso, observó tras sus asesores durante otra pausa. Nos están informando de sus intenciones porque no necesitan permiso, respondió la doctora Bass. Un solo grupo de exploración humano tiene más potencia de fuego que todas las fuerzas del Consejo combinadas. Están siendo amables porque quieren serlo, no porque tengan que serlo. La votación final fue más reñida de lo que nadie esperaba. Al final, el Consejo dio la bienvenida oficial a la humanidad como una nueva especie miembro con plenos derechos y privilegios. La alternativa, tratarlos como una amenaza, era simplemente demasiado peligrosa. Mientras los delegados salían, el general Korvac se acercó a Tra. Portavoz, acabamos de votar para permitir que otro se convierta en la potencia militar más fuerte de la galaxia. No, general, respondió Tra, observando las estrellas a través de las grandes ventanas de la cámara. Acabamos de reconocer que otro ya es la potencia militar más fuerte de la galaxia. La única pregunta era si los queríamos como amigos o como extraños. A lo lejos, apenas visible como un punto brillante, el Leviatán esperaba pacientemente la decisión del Consejo. A bordo de la masiva nave, millones de humanos continuaban con sus vidas diarias, sin saber que acababan de convertirse en los guardianes no oficiales de la galaxia, quisiera la galaxia guardianes o no. 6 meses después del primer contacto, la galaxia todavía se estaba adaptando a la presencia de la humanidad. Se habían establecido programas de intercambio cultural en docenas de mundos. La tecnología humana se filtraba lentamente en los mercados galácticos. Se firmaron acuerdos comerciales. En la superficie, todo parecía normal, pero por debajo, todos sabían que las cosas habían cambiado para siempre. La doctora Kalin Moros, la principal xenopsicóloga del Consejo, estaba sentada en su oficina revisando los últimos informes de los sistemas habitados por humanos. Como Balani de piel plateada y grandes ojos oscuros, era empática por naturaleza. Este don le ayudaba a entender la psicología alienígena. Sin embargo, con los humanos, a menudo se sentía abrumada. Un suave timbre anunció a un visitante. La almirante Chen entró, luciendo tan tranquila y serena como siempre. Con el paso de los meses,
Se había convertido en la embajadora no oficial de la humanidad ante el Consejo. Doctora Moros, la saludó Chen. Gracias por recibirme. Almirante, por favor, siéntese. He querido discutir algunas observaciones con usted. Chen se acomodó en la silla especialmente diseñada para la anatomía humana. ¿En qué puedo ayudar a aclarar? Kalin mostró pantallas holográficas con datos de asentamientos humanos. Almirante, estoy tratando de entender algo. Cada especie tiene límites. Restricciones de recursos, barreras tecnológicas, presiones demográficas. Pero los humanos parecen ignorar estos límites. Los sorteamos, corrigió Chen suavemente. ¿Pero cómo? Kalin señaló los datos. Esta colonia en Serion Prime. El planeta no tiene atmósfera y sufre constantes tormentas de radiación. Ninguna especie podría sobrevivir allí. Sin embargo, los humanos han construido una ciudad próspera. Serion ofrece excelentes oportunidades mineras, explicó Chen. La radiación es manejable con el blindaje adecuado. Hemos creado una atmósfera artificial usando procesadores atmosféricos. Procesadores atmosféricos que no existen, señaló Kalin. Ustedes los inventaron. Los necesitábamos, así que los construimos. El tono de Chen sugería que esto era obvio. Kalin mostró más ejemplos. Este mundo oceánico, Teasa. Todo el planeta está cubierto de tormentas que destruirían la mayoría de las naves, pero los humanos tienen ciudades submarinas por todas las cuencas oceánicas. Piscicultura y extracción de minerales, señaló Chen. Además, nos gusta nadar. Pero la presión aplastaría cualquier nave conocida. Así que diseñamos naves mejores. Kalin sintió esa familiar sensación de estar abrumada. Para los humanos, los desafíos imposibles eran simplemente problemas de ingeniería esperando soluciones. Almirante, permítame preguntar directamente. ¿Hay algo que los humanos consideren imposible? Chen pensó por un momento. Muchas cosas son imposibles con la tecnología actual. ¿Pero imposible permanentemente? Eso es más difícil de decir. Nuestra historia nos enseña que la imposibilidad de ayer se convierte en la normalidad de mañana. Hizo un gesto, y su pantalla de datos personal mostró imágenes de la historia de la Tierra. Hace 500 años, los humanos pensaban que volar era imposible. Hace 200 años, pensábamos que el viaje espacial era imposible. Hace 100 años, el viaje más rápido que la luz era imposible. Pero seguramente hay límites teóricos, insistió Kalin. Los límites teóricos cambian cuando entendemos más sobre el universo, respondió Chen. Solíamos pensar que la velocidad de la luz era absoluta. Luego descubrimos el hiperespacio. Pensábamos que la materia no se podía crear ni destruir. Luego aprendimos sobre las fluctuaciones cuánticas. Kalin revisó más datos. Existían colonias humanas en lugares donde ninguna otra especie intentaría asentarse. Alrededor de estrellas inestables, en campos de asteroides, en mundos con atmósferas tóxicas o gravedad extrema. Cada vez, los humanos simplemente habían construido la tecnología que necesitaban para sobrevivir. Su especie trata los entornos hostiles como oportunidades, observó Kalin. Los entornos hostiles enseñan la innovación, asintió Chen. La Tierra nunca fue un mundo apacible. Edades de hielo, erupciones volcánicas, impactos de asteroides. Aprendimos pronto que si no puedes cambiar el entorno, te cambias a ti mismo. Una alerta de comunicación los interrumpió. Chen escuchó por su auricular y luego pareció disculparse. Doctora Moros, me necesitan en el sitio de construcción. ¿Le gustaría ver lo que estamos construyendo? 30 minutos después, estaban en una plataforma de observación con vistas al proyecto de construcción de Nexus Prime. Debajo de ellos, ingenieros humanos trabajaban con contratistas locales para construir algo sin precedentes en la historia galáctica. Un astillero orbital, explicó Chen. Capaz de producir naves de hasta 15 kilómetros de longitud. Kalin miró fijamente la enorme estructura que tomaba forma. Están construyendo esto para el proyecto de asociación del Consejo. Nosotros proporcionamos la tecnología y la experiencia. El Consejo proporciona los materiales y el conocimiento local. Juntos,
Crearemos naves que puedan servir tanto a las necesidades humanas como a las galácticas. ¿Naves con qué propósito? Exploración, defensa, socorro en desastres, lo que la galaxia necesite. Kalin observó a los trabajadores humanos coordinarse con una docena de especies alienígenas. Los humanos no dominaban el proyecto, pero claramente lo lideraban. Su tecnología era simplemente más avanzada, su planificación más completa. Almirante, ¿puedo preguntar sobre la historia de la Tierra? Estoy tratando de entender cómo su especie desarrolló enfoques tan integrales para la supervivencia. Chen asintió. La Tierra experimentó 5 grandes eventos de extinción antes de que los humanos evolucionaran. Cada uno mató a la mayor parte de la vida en el planeta. Cuando nuestra especie apareció, heredamos un mundo que había muerto y renacido repetidamente. Caminaron por el sitio de construcción mientras Chen continuaba. Los primeros humanos se enfrentaron a edades de hielo que duraron decenas de miles de años. Inviernos volcánicos que bloquearon el sol durante décadas. Enfermedades que mataron a 9 de cada 10 personas. Sobrevivimos porque aprendimos a prepararnos para los peores escenarios posibles. Pero otras especies también enfrentan desastres, señaló Kalin. Cierto. Pero la mayoría de las especies se desarrollan en mundos estables. Sus desastres son inundaciones, terremotos, tormentas, malos, pero sobrevivibles. Los desastres de la Tierra fueron existenciales. Colapso total de la biosfera, hielo global, hambruna masiva. Aprendimos que cualquier cosa menos que una preparación completa significaba la extinción. Se detuvieron en una sección donde técnicos humanos estaban instalando algún tipo de maquinaria avanzada. Los trabajadores locales observaban con asombro cómo los humanos manipulaban casualmente tecnología que parecía casi mágica. Esto es un compilador de materia, explicó Chen. Puede transformar elementos en bruto en cualquier estructura que necesitemos. Muy útil para construcciones de emergencia. Los compiladores de materia son tecnología teórica, dijo Kalin con debilidad. Lo eran. Los necesitábamos para la minería de asteroides, así que descubrimos cómo hacerlos funcionar. Kalin se sintió mareada. ¿Cómo es que simplemente descubren tecnología imposible? De la misma manera que descubres cualquier otra cosa. Estudias el problema, pruebas soluciones, mejoras lo que funciona. Chen hizo una pausa. Aunque supongo que los humanos podrían abordarlo de manera diferente a otras especies. ¿Cómo es eso? La mayoría de las especies parecen aceptar los límites. Cuando se topan con una barrera tecnológica, la rodean o se rinden. Los humanos asumimos que la barrera existe porque aún no entendemos algo. Así que seguimos presionando hasta que entendemos mejor. Visitaron más secciones del proyecto de construcción. La tecnología humana estaba en todas partes, integrada sin problemas con el equipo galáctico. Pero las adiciones humanas siempre parecían más robustas, más capaces, más preparadas para condiciones extremas. Su gente construye todo como si necesitara sobrevivir al fin del universo, observó Kalin. Más vale prevenir que lamentar, respondió Chen alegremente. Más tarde, en el centro de mando del proyecto, Kalin conoció a otros miembros del equipo humano, ingenieros, científicos, coordinadores de construcción, todos trabajando con la misma confianza tranquila que parecía definir a su especie. Doctora Moros, dijo el ingeniero jefe Rodríguez. La almirante Chen mencionó que está estudiando la psicología humana. ¿Hay algo específico que le gustaría saber? ¿Cómo deciden que vale la pena intentar? Preguntó Kalin. La mayoría de las especies tienen límites claros, cosas que consideran demasiado difíciles o demasiado peligrosas. Pero los humanos parecen intentar cualquier cosa. Rodríguez se rió. Los humanos lo intentan todo al menos una vez. Si no nos mata, descubrimos cómo hacerlo mejor. Pero seguramente reconocen algunos límites. Límites a corto plazo, claro. No podemos construir viajes más rápidos que la luz sin materia exótica. No podemos crear energía de la nada. No podemos viajar en el tiempo. Rodríguez hizo una pausa. Todavía. Bueno, decíamos lo mismo sobre volar, viajar al espacio y los motores FTL. Danos tiempo. La doctora Sarah Kim,
la xenobióloga del proyecto, se unió a la conversación. Doctora Moros, creo que la diferencia es cultural. La mayoría de las especies desarrollan la ciencia para entender el universo. Los humanos desarrollan la ciencia para cambiar el universo. ¿Cambiarlo cómo? Hacerlo más habitable, más predecible, más útil. Kim mostró pantallas con proyectos de investigación humanos. Estamos trabajando en formas de estabilizar estrellas inestables, métodos para redirigir asteroides peligrosos, técnicas para terraformar mundos hostiles en décadas en lugar de milenios. Kalin estudió los datos de la investigación. Estos proyectos podrían tardar siglos en completarse. Probablemente, asintió Kim. Por eso empezamos ahora. ¿Pero por qué? Su especie ya tiene éxito. Tienen colonias seguras, naves poderosas, tecnología avanzada. ¿Por qué seguir presionando por más? Kim y Rodríguez intercambiaron miradas. Rodríguez respondió: porque seguro no es lo suficientemente seguro. Siempre hay amenazas más grandes, desastres peores, desafíos más extremos. El universo es vasto y peligroso. O seguimos mejorando nuestra capacidad para sobrevivirlo, o eventualmente nos matará. Ven el universo como algo hostil, se dio cuenta Kalin. No hostil exactamente, corrigió Kim. Indiferente. Al universo no le importa si vivimos o morimos, así que tenemos que preocuparnos lo suficiente por ambos. Al final del día, Kalin caminó con la almirante Chen de regreso a la plataforma de observación. El sitio de construcción brillaba con luces mientras el trabajo continuaba las 24 horas. Equipos humanos trabajaban junto a docenas de especies alienígenas, compartiendo conocimientos y técnicas. Almirante, una última pregunta, dijo Kalin. ¿Qué es lo que la humanidad quiere en última instancia? ¿Cuál es el objetivo final de toda esta preparación y expansión? Chen miró las estrellas durante un largo momento. Supervivencia. No solo para los humanos, sino para la inteligencia misma. El universo tiene 14.000 millones de años. La vida compleja ha existido quizás durante 4.000 millones de años, pero es frágil. Un estallido de rayos gamma, un agujero negro errante, un desastre cósmico que aún no hemos imaginado podría acabar con todo. Así que se están preparando para desastres cósmicos. Nos estamos preparando para cualquier cosa. Si la inteligencia va a sobrevivir a la vida del universo, necesita estar lista para desafíos que ni siquiera podemos imaginar todavía. Alguien tiene que tener una visión a largo plazo. Kalin sintió un escalofrío. Se ven a sí mismos como guardianes de la civilización galáctica. Nos vemos a nosotros mismos como planes de respaldo, corrigió Chen. Si otras especies pueden manejar lo que venga, genial. Pero si no pueden, queremos estar listos para ayudar. ¿Y si no queremos ayuda? La expresión de Chen permaneció agradable. Entonces respetaremos su elección. Pero seguiremos listos, por si acaso. Al despedirse, Kalin comprendió algo que la impresionó y la aterrorizó a la vez. Los humanos no se habían unido a la civilización galáctica. Se habían autoproclamado sus guardianes. No por arrogancia o deseo de control, sino por una profunda convicción de que alguien necesitaba prepararse para los peores escenarios posibles. Quisiera o no la galaxia esa protección, la humanidad estaba decidida a proporcionarla porque, en su opinión, la alternativa era la extinción para todos. Eso es imposible, protestó la doctora Jen Nate. Estaban a 3 sectores de distancia ayer. Chen consultó sus datos. Han aprendido a usar naves capturadas como plataformas de replicación móviles. Crecimiento exponencial. Estimamos 48 horas antes de que lleguen a las principales rutas comerciales. La Cámara del Consejo estalló en pánico. 48 horas para responder a una amenaza que podría acabar con la civilización. Incluso si votaran de inmediato, tardarían días en movilizar las fuerzas convencionales. Almirante, dijo Tra con urgencia. ¿Qué necesita de nosotros? Nada, respondió Chen. Ya estamos en camino. Pero debo informarles que nuestra respuesta será exhaustiva. ¿Qué significa eso? Significa que eliminaremos todo rastro de inteligencia de máquina en la región afectada. Sin supervivientes, sin restos,
sin posibilidad de resurgimiento. Las implicaciones eran asombrosas. Chen estaba discutiendo casualmente la esterilización completa de docenas de sistemas estelares. Almirante, intervino el consejero Bexon. Hay operaciones mineras en esa región, plataformas industriales, sistemas automatizados. Toda inteligencia de máquina será eliminada, repitió Chen. Proporcionaremos una compensación por la infraestructura destruida. El general Korvac mostró los datos de despliegue de la flota. Almirante, ¿cuántas naves va a destinar a esta operación? La séptima flota. Unas 300 naves. 300 naves contra millones de devoradores. Los números no tenían sentido. A menos que... Almirante, preguntó Tra con cuidado. ¿De qué clase son las naves de la séptima flota? Composición mixta. 15 naves de mando clase Leviatán, 40 naves industriales pesadas clase Vigimes, 60 plataformas de investigación clase Titán y unidades de apoyo. La doctora Jennate realizó cálculos rápidos. Almirante, eso es más masa combinada que toda la flota del Consejo. La séptima flota se especializa en operaciones en el espacio profundo, explicó Chen. Están equipados para campañas extendidas en entornos hostiles. ¿Contra inteligencia de máquina específicamente? Preguntó el general Korvac. Entre otras amenazas. La forma casual en que Chen discutía el despliegue de armas de tal magnitud era inquietante. Aparentemente, para los humanos, las armadas capaces de aniquilar flotas eran solo otra herramienta en su caja. Portavoz, continuó Chen, necesito autorización para operar en el espacio del Consejo. Mis naves seguirán todas las leyes de guerra aplicables, pero la amenaza de los devoradores requiere una acción inmediata. Tra miró alrededor de la cámara. El miedo y la desesperación luchaban con el orgullo y la independencia. Ninguna especie quería admitir que necesitaba protección, pero la alternativa era la extinción. El Consejo autoriza la intervención humana, anunció Tra, con plena autoridad de mando militar en las regiones afectadas. Entendido. Comenzaremos las operaciones de inmediato. La imagen de Chen se desvaneció, dejando al Consejo en un silencio atónito. Acababan de entregar el control de la seguridad galáctica a una especie que apenas entendían. 6 horas después, comenzaron a llegar informes de la zona de combate. La flota humana había enfrentado a los devoradores cerca del cúmulo de Kepler. Los informes iniciales no tenían sentido. Los humanos no están luchando contra ellos, anunció el general Korvac, leyendo los últimos datos. Están hablando con ellos. ¿Hablando? Preguntó Tra, transmitiendo en frecuencias de máquina. Algún tipo de transmisión de código. La doctora Jennate revisó el análisis técnico. Parece ser un virus informático. Extremadamente sofisticado. Está reescribiendo la programación base de los devoradores. ¿Reescribiéndola cómo? Cambiando sus objetivos de replicación. En lugar de construir más máquinas de guerra, están construyendo otra cosa. Ese algo más quedó claro en las horas siguientes. En todos los sistemas afectados, los devoradores comenzaron a construir estructuras elaboradas. No armas ni naves, sino enormes matrices computacionales y plataformas industriales. Están construyendo infraestructura, informó la doctora Jennate con asombro. Instalaciones mineras, centros de fabricación, estaciones de investigación. El virus los ha convertido en trabajadores de la construcción. El general Korvac estudió las pantallas tácticas con creciente confusión. ¿Pero dónde están las naves humanas? No veo ninguna actividad de combate. La respuesta llegó 12 horas después, cuando la almirante Chen contactó de nuevo al Consejo. Parecía relajada, casi aburrida. Portavoz Tra, la amenaza de los devoradores ha sido neutralizada. Todas las unidades de máquina en la región afectada están ahora operando bajo control humano. ¿Bajo control humano? Repitió Tra. Los hemos reprogramado para servir a la civilización galáctica. Actualmente están construyendo infraestructura industrial que debería beneficiar a las economías locales. Convirtieron armas de destrucción masiva en equipo de construcción. No hay que desperdiciar nada, respondió Chen con una ligera sonrisa.
Esas máquinas representan billones de créditos en materiales raros y tecnología avanzada. Destruirlas sería ineficiente. El general Korvac encontró su voz. Almirante, ¿cómo desarrollaron contramedidas tan rápidamente? No las desarrollamos rápidamente. Hemos tenido protocolos de guerra antimáquina durante 40 años. Esta fue solo la primera vez que necesitamos usarlos. 40 años, dijo Tra débilmente. Han estado preparándose para esta amenaza específica durante 40 años. Entre otras, la planificación estratégica humana cubre miles de escenarios de extinción potenciales. Rebelión de máquinas, invasión alienígena, desastres cósmicos, ruptura de la realidad, IA hostiles, paradojas temporales. ¿Paradojas temporales?, interrumpió la doctora Jen Nate. Riesgo teórico. Pero tenemos planes de contingencia, por si acaso. La Cámara del Consejo se quedó en un silencio atónito. La humanidad acababa de resolver casualmente una crisis que amenazaba con acabar con la civilización galáctica, con tecnología que habían desarrollado décadas atrás como un punto en una lista muy larga de cosas por las que preocuparse. Almirante, preguntó Tra, ¿para qué otras amenazas se han preparado? Chen consultó una tableta de datos. ¿Quiere la lista completa? Es bastante extensa. Denos un resumen. Invasión extradimensional, manipulación de la realidad, guerra temporal, eventos cósmicos que acaban con el universo, entidades hostiles similares a dioses, descomposición de la materia, decoherencia cuántica. Chen hizo una pausa. ¿Debo continuar? ¿Entidades hostiles, similares a dioses? La voz del general Korvac se quebró. Puramente teórico, pero si algo que dice tener poder divino aparece y empieza a hacer exigencias, estaremos listos. Tra se dio cuenta de que el enfoque casual de la humanidad hacia amenazas imposibles era a la vez la mayor bendición de la galaxia y su realidad más aterradora. Habían convertido desastres que acababan con especies en problemas de ingeniería por resolver. Almirante, en nombre del Consejo Galáctico, gracias. ¿Cómo podemos pagar esta deuda? No es necesaria ninguna deuda, respondió Chen. Proteger la civilización galáctica nos beneficia a todos. Pero si quieren ayudar, nos vendrían bien cartas estelares más detalladas de las regiones exteriores. Nuestros exploradores de espacio profundo han detectado algunas anomalías preocupantes. ¿Preocupantes cómo? Señales de actividad de varias civilizaciones desconocidas, posiblemente hostiles. Estamos desarrollando respuestas apropiadas, pero una mejor inteligencia sería útil. Más amenazas, más desafíos que los humanos ya se estaban preparando para enfrentar. Tra se preguntó si había alguna crisis que no llevaría a Chen a responder con calma, competencia y soluciones preparadas. Proporcionaremos todos los datos de inteligencia que necesiten, prometió Tra. Excelente. Y portavoz, puede que quieran actualizar sus sistemas de alerta temprana. Los devoradores eran solo exploradores de algo mucho más grande. Estimamos de 3 a 5 años antes de que surja la amenaza principal. La conexión terminó, dejando al Consejo en un silencio horrorizado. Los devoradores habían sido exploradores. La crisis que casi destruyó la civilización galáctica era solo un avance. Pero en algún lugar del espacio profundo, las flotas humanas ya se estaban moviendo para enfrentar la amenaza real. Preparadas, seguras de sí mismas y totalmente decididas a asegurar que la civilización galáctica sobreviviera a lo que el universo le arrojara. Entendiera o no la galaxia esa protección. Habían pasado 2 años desde el incidente de los devoradores. La galaxia se había asentado en una incómoda nueva normalidad. Naves humanas patrullaban las regiones exteriores. El comercio fluía más libremente bajo su protección. Los piratas habían desaparecido en gran medida después de varios encuentros con escoltas mercantes humanas que eran más grandes que la mayoría de las flotas de batalla. Pero todos sabían que esta paz era temporal. La flota principal de los devoradores estaba llegando. Los sensores de largo alcance la detectaron moviéndose a través del espacio profundo como una plaga mecánica. Miles de millones de naves, cada una capaz de replicarse. Cuando llegaran, barrerían la galaxia, consumiendo todo a su paso, a menos que la humanidad los detuviera. La portavoz del Consejo, Tra,
Se encontraba en el puente de observación de la estación de defensa de Nexus Prime, observando los preparativos humanos. A lo lejos, naves masivas se movían con una eficiencia decidida. No las naves de exploración que habían encontrado al principio, sino algo mucho más ominoso. La almirante Chen se materializó a su lado como un holograma proyectado desde la nave de mando absoluto. La nave flotaba en el espacio como un planeta metálico, empequeñeciendo incluso a las naves de clase Leviatán cercanas. Portavoz Tra, saludó Chen. Quería informarle sobre nuestros preparativos defensivos. Almirante, esa nave en la que está, ¿qué tan grande es? El Absoluto es nuestro centro de mando móvil. 90 kilómetros de largo, diseñado para operaciones a nivel de sistema. Tra se sintió mareada. 90 kilómetros. La nave era más grande que algunas lunas. ¿Cuántas personas lleva? Actualmente, unos 15 millones. La capacidad total es de 50 millones si es necesario. 50 millones de personas en una sola nave. El Absoluto no es solo una nave. Es una civilización móvil. Si ocurre lo peor, puede preservar la cultura y el conocimiento humanos indefinidamente. A través de las ventanas de observación, Tra podía ver docenas de otras naves masivas. Cada una era una pesadilla de potencial destructivo disfrazado de eficiencia industrial. Almirante, ¿cuántas naves tienen para esta operación? Aproximadamente 8.000 naves de diversas clases. 8.000 naves. La flota entera del Consejo no llegaba a 12.000, y la mayoría de ellas eran naves de patrulla ligeras. La humanidad había comprometido casi una flota galáctica completa para una sola batalla. Eso parece excesivo para luchar contra máquinas, observó Tra. Los devoradores son solo el acto de apertura, respondió Chen con calma. Nuestra inteligencia sugiere que son exploradores de algo mucho peor. ¿Peor? ¿Cómo? La anterior civilización galáctica no cayó por una rebelión de máquinas al azar. Fueron conquistados por una inteligencia que usa flotas automatizadas como herramientas. Los llamamos los arquitectos. Trasintió un escalofrío. ¿Saben qué destruyó a la civilización anterior? Hemos estado investigando durante meses. Ruinas antiguas, fragmentos de datos, testimonios de supervivientes. La imagen se está volviendo clara. Chen hizo un gesto y pantallas holográficas mostraron datos arqueológicos. Antiguas pruebas de armas. Proyectos de construcción masivos. Señales de una preparación desesperada para alguna amenaza final. Los arquitectos existen fuera del espacio-tiempo normal. Emergen periódicamente para cosechar civilizaciones avanzadas. Los devoradores son sus herramientas de recolección. ¿Cosechar civilizaciones para qué? Recursos, conocimiento, tecnología. Se llevan todo lo útil y dejan atrás mundos muertos. Tra estudió los datos con creciente horror. ¿Cuándo estiman que llegarán? Ya están aquí. Las palabras golpearon como un golpe físico. ¿Qué? Nuestras matrices de monitoreo de espacio profundo detectaron grietas dimensionales abriéndose por toda la galaxia. Los arquitectos nos han estado observando durante semanas, reuniendo inteligencia antes de su asalto principal. Entonces, ¿por qué no han atacado? Chen sonrió sombríamente. Porque están tratando de entender qué son los humanos. No encajamos en sus modelos. Fuera de las ventanas, más naves humanas seguían llegando. Masivas naves industriales, elegantes plataformas de investigación y naves de guerra angulares que parecían capaces de quebrar planetas. Almirante, ¿qué hace a los humanos diferentes de las civilizaciones anteriores? La mayoría de las especies desarrollan tecnología para mejorar sus vidas, hacer las cosas más fáciles, más cómodas, más eficientes. Los arquitectos entienden esta mentalidad. Pueden predecir cómo responderán tales civilizaciones a las amenazas. Chen hizo una pausa, observando sus naves maniobrar por el espacio con precisión mecánica. Los humanos desarrollan tecnología para sobrevivir a lo imposible. Construimos para escenarios que aún no han ocurrido, amenazas que no hemos encontrado, desafíos que no podemos imaginar. Los arquitectos nunca se han enfrentado a una especie que trata la extinción galáctica como un problema de ingeniería rutinario. Así que están dudando. Están analizando,
tratando de determinar nuestras capacidades antes de comprometerse a una invasión total. Desafortunadamente para ellos, nos han dado tiempo para prepararnos. Una alerta de comunicación los interrumpió. Chen escuchó por su auricular y luego asintió con satisfacción. Portavoz, el perímetro exterior informa de contacto. La flota de los devoradores ha entrado en nuestro rango de sensores. ¿Cuántas naves? El recuento actual es de 14.000 millones de unidades individuales. 14.000 millones de naves. El número era incomprensible. Incluso si cada nave del Consejo pudiera destruir 1.000 devoradores, aún serían abrumados. Almirante, ¿cómo se lucha contra 14.000 millones de naves? Eficientemente, respondió Chen. ¿Le gustaría observar el enfrentamiento? Minutos después, Tra se encontró en el centro de mando del Absoluto. El espacio era lo suficientemente vasto como para albergar una pequeña ciudad. Miles de oficiales humanos trabajaban en puestos dispuestos en patrones geométricos perfectos. Pantallas holográficas mostraban el enjambre de devoradores que se acercaba como una nube de puntos rojos que se extendía por múltiples sistemas estelares. Evaluación táctica, ordenó Chen. Un oficial más joven respondió de inmediato. Configuración estándar de los devoradores. Naves de replicación, recolectores de recursos y unidades de combate. No se detecta adaptación a las contramedidas humanas. Esperado, señaló Chen. Todavía usan la programación original. Fuego a discreción. Lo que siguió fue diferente a cualquier batalla que Tra hubiera presenciado. La flota humana no cargó al combate ni disparó andanadas masivas de armas. En su lugar, liberaron nubes de objetos diminutos que se extendieron por el espacio como polvo de plata. Unidades de intervención a nanoescala, explicó Chen mientras Tra observaba confundida. Reescribirán el código base de los devoradores a nivel molecular. ¿Están usando nanotecnología? Entre otros enfoques. Las nubes de plata alcanzaron el enjambre de devoradores y parecieron desaparecer. Durante varios minutos, no sucedió nada visible. Luego, los puntos rojos en la pantalla táctica comenzaron a cambiar de color. Primero unas pocas docenas, luego cientos, luego miles. La tasa de conversión está superando las proyecciones, informó un oficial. Se estima una tasa de éxito del 90% en 6 horas. ¿Qué les está pasando?, preguntó Tra. Los estamos reprogramando para que sirvan a la civilización galáctica. Las unidades convertidas ayudarán a reconstruir los sistemas dañados por la invasión original. Tra observó cómo 14.000 millones de máquinas de guerra se transformaban en equipo de construcción. El proceso fue tan fluido, tan sin esfuerzo que parecía casi casual. Almirante, esto parece demasiado fácil. Es demasiado fácil, asintió Chen. Los devoradores son prescindibles. La verdadera amenaza aún está por llegar. Como si fueran convocados por sus palabras, nuevos contactos aparecieron en las pantallas. Enormes grietas se abrieron en el propio espacio-tiempo. A través de ellas llegaron naves que dolía mirar directamente. Imposibilidades geométricas que violaban la física y retorcían la realidad a su alrededor. Flota de los arquitectos emergiendo, anunció un oficial. El recuento es incierto. Existen en múltiples dimensiones simultáneamente. Las naves de los arquitectos eran pesadillas de tecnología avanzada. Se materializaban y desmaterializaban del espacio normal, aparecían en múltiples lugares a la vez y radiaban firmas de energía que hacían parpadear a las estrellas cercanas. Ahora vemos sus verdaderas capacidades, observó Chen con interés profesional. ¿Pueden luchar contra eso?, preguntó Tra. Estamos a punto de averiguarlo. La flota humana comenzó a transformarse. Naves que habían parecido ciudades móviles de repente se erizaron de armas que curvaban la luz a su alrededor. Campos de energía se expandieron entre las naves, creando patrones geométricos que parecían anclar la realidad misma. Iniciando estabilización dimensional, informó un oficial. Los anclajes de realidad están manteniendo estable la matriz local del espacio-tiempo. ¿Pueden estabilizar la realidad?, preguntó Tra débilmente. Procedimiento estándar al luchar contra entidades transdimensionales, respondió Chen. No podemos permitir que cambien de dimensión a mitad de la batalla.
Las naves de los arquitectos parecieron sorprendidas al encontrarse atrapadas en el espacio normal. Respondieron disparando armas que deshacían la materia a nivel cuántico. Rayos de pura entropía que deberían haber borrado todo lo que tocaban. Las naves humanas absorbieron los ataques sin daño visible. ¿Cómo? Respiró Tra. Campos de inversión de entropía, explicó Chen casualmente. Los desarrollamos para luchar contra armas termodinámicas. Una tecnología muy útil. La batalla se intensificó rápidamente. Las naves de los arquitectos comenzaron a desplegar dispositivos de deformación de la realidad que cambiaban las leyes de la física en áreas localizadas. La gravedad se invirtió. El tiempo fluyó hacia atrás. La materia se transformó espontáneamente en energía. La respuesta humana fue metódica y abrumadora. Desplegaron armas que Tra ni siquiera podía comprender. Dispositivos de manipulación de la probabilidad que hacían que los disparos enemigos fallaran cambiando la naturaleza del azar mismo. Disruptores causales que impedían los ataques asegurando que nunca hubieran sido disparados. Borradores conceptuales que eliminaban la idea de las naves enemigas de la realidad. ¿Cuánto tiempo llevan preparándose para esto?, preguntó Tra con asombro. Específicamente para los arquitectos, unos 18 meses. Para amenazas transdimensionales en general, aproximadamente 60 años. 60 años de preparación para una amenaza que la mayoría de las especies nunca había imaginado. El alcance de la planificación humana era asombroso. La flota de los arquitectos comenzó a retirarse. Naves que habían violado casualmente la física huyeron de regreso a sus grietas dimensionales. Mientras se retiraban, dejaron mensajes automatizados en docenas de idiomas galácticos. Chen escuchó la traducción con satisfacción. Están declarando esta galaxia bajo protección humana. Cualquier interferencia adicional resultará en lo que llaman represalia asimétrica. Les tienen miedo, se dio cuenta Tra. Están siendo prácticos. Los arquitectos han cosechado miles de galaxias. Reconocen cuando han encontrado una fuerza superior. ¿Superior cómo? Chen señaló las pantallas tácticas que mostraban a las naves humanas limpiando las secuelas. La mayoría de las civilizaciones desarrollan tecnología para resolver problemas actuales. Los humanos desarrollan tecnología para resolver problemas futuros. Los arquitectos nunca se han encontrado con una especie que ya estuviera preparada para amenazas que aún no habían desplegado. A medida que las grietas dimensionales colapsaban y el espacio normal regresaba, Tra intentó procesar lo que había presenciado. La humanidad acababa de derrotar a entidades que destruían civilizaciones galácticas enteras. Lo habían hecho con tecnología desarrollada décadas antes de que la amenaza siquiera apareciera. Almirante, ¿qué pasa ahora? Ahora mejoramos nuestros preparativos, respondió Chen. Los arquitectos no eran el peor de los casos. Eran solo la amenaza de extinción de este ciclo. ¿Hay amenazas peores? Casi con toda seguridad. El universo es vasto y antiguo. En algún lugar existen desafíos que aún no hemos imaginado. Pero está bien. Los humanos somos buenos imaginando. 6 meses después, Tra se encontraba una vez más en el puente de observación de Nexus Prime. La galaxia había cambiado. Naves humanas patrullaban cada sistema. El comercio se movía bajo su protección. Piratas, alienígenas hostiles y desastres cósmicos eran recibidos con respuestas rápidas y eficientes. Pero era más que protección. La tecnología humana fluía libremente hacia las especies aliadas. Mundos que habían luchado con la escasez de recursos ahora tenían compiladores de materia. Sistemas amenazados por la inestabilidad estelar tenían dispositivos de estabilización estelar. Antiguos problemas que habían plagado a la civilización galáctica durante milenios se resolvían con la competencia casual de los humanos. La almirante Chen se unió a ella en el puente de observación, ya no como un holograma. Parecía relajada y satisfecha con el progreso de la galaxia. ¿Algún remordimiento, portavoz?, preguntó Chen. ¿Sobre qué? Sobre que la humanidad se convirtiera en los guardianes no oficiales de la galaxia. Sé que no era lo que esperaba cuando hicimos contacto por primera vez. Tra consideró la pregunta. La galaxia había perdido algo de independencia.
Decisiones que una vez pertenecieron al Consejo ahora eran tomadas por planificadores estratégicos humanos. Pero los beneficios eran innegables: paz, prosperidad y protección contra amenazas que ninguna otra especie podía manejar. Sin remordimientos, dijo Tra finalmente. Aunque tengo que preguntar, ¿cuál es el plan a largo plazo de la humanidad? El mismo de siempre: sobrevivir y ayudar a otros a sobrevivir. El universo es peligroso, pero también es hermoso. Queremos asegurarnos de que la inteligencia tenga la oportunidad de experimentarlo todo, incluso si eso significa controlar la civilización galáctica. No estamos controlando nada, protestó Chen suavemente. Solo nos aseguramos de que todos tengan planes de respaldo. Planes de respaldo que involucran flotas capaces de remodelar la realidad. Es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. A través de las ventanas de observación, naves humanas se movían por el espacio con una eficiencia decidida, construyendo, explorando, preparándose, siempre preparándose para el próximo desafío. Almirante, una última pregunta. ¿Hay alguna amenaza que realmente le preocuparía? Chen pensó por un momento. La muerte térmica del universo. Pero estamos trabajando en eso también. Tra se rió a pesar de sí misma. Por supuesto que estaban trabajando en prevenir la muerte térmica del universo. Porque para los humanos, incluso el fin de todo era solo otro problema de ingeniería esperando una solución. La galaxia había ganado más que protectores. Había ganado una especie tan decidida a sobrevivir que estaban dispuestos a asegurar que todos los demás también sobrevivieran. Si eso era protección o conquista dependía de la perspectiva de cada uno. Pero mientras Tra observaba las naves humanas desaparecer en el hiperespacio, dirigiéndose a enfrentar cualquier desafío que les esperara en la vasta oscuridad entre galaxias, supo una cosa con certeza. El universo nunca se había encontrado con nada como la humanidad, y puede que nunca se recupere de la experiencia de la mejor manera posible.